Punto cerrado, sí. Esto no Sí, tiene nada que ver con esto, ¿eh? Este es el interí, sí, por el valor por el que cual la sería función cero corta al eje y. coma uno. -1, sí. Ponele el nombre, Lu. Cero punto y coma, el par ordenado cero punto y coma menos uno. Eso sería el interí, que es la ordenada al origen. Sí, Bien, está bien. Era eso. ok. No, no, y está bien, y el otro ya me ubiqué, perdón. Gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Perdón, para lo que estaba diciendo recién, creo que era María Dolores, el conjunto de ceros, el -1, 1, no es un par ordenado, es la enumeración de las dos raíces. Sí, 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 perdón, pero me entiendo que no expresé nombró esto, mal. nombró esto. Sí, 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 me expresé mal. Estaba con lo del Hablando del interí. interí. Y que, bueno, que no comprendía lo del punto cerrado. ¿Lo comprendiste? Sí, porque son cosas distintas, Son dos pero cosas distintas. ya lo miré en la gráfica que había hecho y sí, ya me ubiqué. Esto es Gracias. otra cosa. Ok, bueno, vamos entonces a graficar, ¿sí? Lo que vi en las gráficas de lo que entregaron estaban bastante bien. Alguno la pifió con un error muy, muy clásico, así que prefiero que se equivoquen acá. En la complementaria digo, no en el examen, pero ahora lo vemos. Pero en líneas generales estaba bastante bien. Recuerden ponerle los ejes y escalas, ¿sí? Es importante, eso se evalúa. No es que, bueno, hago la gráfica y después le pongo los numeritos y ya está, qué lindo. Tiene que tener un sentido, tiene que haber una escala. Pueden usar escalas distintas para el eje Y que para el eje X, pero tiene que haber escala, ¿sí? Entonces, -1, -2, -3, 1, 2, -1, -2, 1, 2. Bien. Vamos a graficar primero la parábola, que es la que es para los menores iguales a 1, ¿sí? Entonces, elementos de la parábola, ¿cuál tengo? Yo sé que la parábola es cóncava hacia arriba, porque el valor de A es positivo. Tengo las dos raíces, entonces las voy a marcar, que son 1 y -1. Y tengo la ordenada al origen, que es en 0, -1, que justo me coincide con el vértice de la parábola, ¿sí? El punto de corte era en 1, 0, que me coincide justo con una de las raíces, ¿sí? Y yo ya sé que es cóncava hacia arriba, por lo tanto ya estoy en condiciones de graficar la parábola. Vengo por acá, paso por el 0, paso por la ordenada y hasta ahí llega la gráfica. La condición es que sea para los menores iguales a 1, por lo tanto la tengo que graficar hasta la coordenada esa, que es la que encontré en este paso de acá, ¿sí? Algunos graficaban toda la parábola, eso estaría mal. Tienen que graficar hasta la condición de esa rama. ¿Dónde, perdón, cuál es el cálculo que indica eso? Esto que dice acá, punto lleno, punto abierto, y la coordenada, que es el punto de final, en este caso, de la parábola, y este va a ser el inicio. Ok, gracias. Refiere al dominio, arriba. No, no tiene nada que ver con el dominio esto, ¿eh? No, no, pero ¿por qué llega hasta ahí? Porque el dominio dice que es igual o menor a uno. Porque la condición de la rama dice eso, el Por eso. dominio lo analizo después. Ah, perdón, me refería a eso que usted, profe. Diego, Sí, ahí en donde menos x, en el punto abierto, es igual a 1, x es igual a 1, y es igual a -1. Ahí yo me mareé con el gráfico, no sé, no ahora entendí eso. voy, todavía no lo grafiqué. Ahí vamos a la lineal. Ok, ok. Hasta acá la parábola, ¿sí? Hasta esta coordenada. De la lineal tengo que fijarme qué elementos tengo. Y por lo que veo no tengo, el 0 no era aparte, así que este no lo tengo que tener en cuenta y solamente tendría el punto de corte. Puedo encontrar un punto más para guiarme y poder hacer una gráfica más exacta, o ustedes se pueden guiar del GeoGebra.
Lo que sí sé es que es una recta decreciente porque la pendiente es negativa, ¿sí? Tengo un menos adelante de la X, o sea, un -1. Y tengo que el punto abierto está en la coordenada 1, -1. O sea, en el 1, -1, que está acá, tengo un punto abierto. Y sé que la recta es decreciente, o sea que yo sé que la recta va para abajo, ¿sí? Si ustedes quisieran encontrar un punto más, podrían decir, bueno, cuando X vale 2, ¿cuánto vale Y? ¿Sí? Y marcar este punto de acá. Y seguían para poder trazar la recta con dos coordenadas. La recta va a ser decreciente y va a nacer en ese punto de la condición que tiene, que es para los mayores a 1. ¿Sí? No tiene ninguna intersección con ninguno de los ejes en esta parte de la gráfica que corresponde. ¿Sí? No sé si ya aclaró las dudas que tenían de la recta. ¿Es necesario buscar ese segundo punto? No. No, pero es necesario que la gráfica esté correcta. Si querés te guías del GeoGebra, pero tenés que hacer una réplica tal cual. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de la gráfica? El punto cerrado, viste, el extremo de la función cuadrática vendría a ser x 1 y 0, exactamente. El punto cerrado ese también es raíz, Sí. o sea que no pertenece. ¿A dónde no? Sí, pertenece. ¿A dónde no pertenece? No sé qué hablas. O sea, bueno, ahora cuando haga la imagen tiene que salir. O sea, no está dentro de, como me da 0, no puedes, claro, donde corta la función. O sea, es un punto cerrado, está bien. O sea, pertenece a la función. Cuando haga la imagen lo vas a tener que poner. Sí, sí, Es tenido en porque acá hay cuenta. función. ¿Cuál es la Ok. imagen? Y Los la ima- reales. Menos infinito más infinito. Los Muy reales. bien, Todos todos los los reales. reales. Todos los reales, ¿sí? O sea, es Voy lo a mismo. cambiar. Si ponemos de menos infinito a más infinito, es lo mismo que poner los reales. Vale cualquiera de las dos en el examen, Cualquiera de las digamos. dos. Sí, sí, sí. Genial. Las pongo así, no genera confusión. Es lo mismo. Dale, gracias. Conjunto de positividad, ¿cuál Menos es? infinito menos 1. Menos infinito, 1. No, a menos menos uno. 1, No, menos Menos 1, uno. está bien. Me No, Dale. mareé. -1. Está bien, me mareé. y el de negatividad, Menos uno, uno. Menos 1 a 1, 1 1. -1, claro. y de 1 a Menos menos uno. infinito. ¿Por qué? Ay, perdón, a más infinito. y de 1 a más infinito. ¿Hay Perfecto. hay que separarlo así o se puede poner directamente menos 1 a más infinito? No, estaría mal porque en el 1 no hay, el 1 no pertenece al conjunto de Ah, positividad, es una raíz. Pero puedes excluirlo. bien, perfecto. Ahí entendí. Podés Esa excluirlo era la si pregunta de querés. yo. Pero ¿Por me qué? gustaría más que lo hagan como conjunto, sino una parte y le saco otra parte. Pero habías dicho que estaba bien si lo Le poníamos íbamos así. a poner que estaba bien, pero nunca lo voy a Sí, escribir así, es válido si escribimos de -1 a infinito y le quito el 1 el porque es 1. raíz. Tenemos que preguntar quién va a corregir el Ah, ok, examen. Si lo ok. Y corrige Lu, eso, son dos Eh, rangos. Si lo corrige Ro, se puede poner todo junto y restar el. exactamente. Y va Vale. a ver que ah, van a tener que estar ahí. El que toca, toca, la suerte es loca. pensé que lo he hecho mal. Está bien. Tengo una duda, No sé de qué, perdón, no sé de qué lado está Gabriel, que no se olviden que también se incorporó como profe. Sí, No sé de qué lado es está para igual, escribir el conjunto. Ah, es igual, bueno, es igual. del Team Rocío, perfecto. Tienen uno, que no les toque corregir, que lo corrija yo entonces. Tengo una consulta. En Dale, el conjunto de positividad, ¿por qué el -1 está excluida? porque es raíz. Si soy raíz no puedo ser negativo ni positivo. Ok. Diego, Sí, habría posibilidad de que muestren de vuelta cómo usar el GeoGebra, porque yo no doy pie con bolilla con ese. Lo quiero usar y no me sí, sale, pongo no todo te mal. voy a indicar cómo hacer la partida en el GeoGebra, eso lo podrás vos investigar. Podemos mostrarles cómo graficar una función. Ahora cuando hacemos la Pero racional se digamos, las muestro. este ejemplo en particular, y yo a partir de ahí ¿no? Es que la partida no les voy a mostrar cómo se hace, es cuestión de que ustedes indaguen. Bueno, ok. Sí les puedo mostrar cómo graficar una función completa. Cuando estemos en la complementaria, si sobra un ratito, yo te muestro, no hay problema. Mira, acá tenés la profe buena y yo soy la profe Bueno, mala. No sé, gracias. Gabriel, ¿de qué lado estás, Gabriel? Ahora. Es Hola. escribir el Sí, intervalo querés nada más, No, así escuchar. que vas a ver que es una pavadita.
Gabriel, consulta. contame. Sí, sí, Quiero intenté, pero no me saber. sale. No. Gabriel, quiero En escuchar el, en el- tu en el team. en el recreo les decimos. Mira, ahí va. Es team bueno, entonces. No, Bien. recreo es recreo. Después del recreo, cuando están haciendo las actividades, ahí yo no tengo drama y les respondo todo lo que quieran. Yo soy mala, eso no lo voy a Recreo es decir. recreo. Eso no lo negocio igual. Ariel, Quería saber, para lo que es conjunto de positividad, negatividad, con nombrarlo así como está ahí en pantalla en este momento, ¿está bien? ¿O hay que aclarar para esta parte de la función va de tal a tal punto y para esta otra parte de tal a tal punto? ¿a qué Entonces el llamas? total, ¿A qué llamas para esta parte de la función y para esta parte de la función? ahí tenemos, La función es una sola, no te olvides. Es una sola función que tiene doble comportamiento. ok, Yo te pido el conjunto de positividad, tenés que indicar el conjunto de positividad de f de x, no de una rama o de la otra, en general. bueno, así a las ramas me refería. O sea, Claro, no no, hace no. falta aclarar, para estas No, ramas no, va no, de porque. tanto a tanto. No, no, no. Y, No, porque es una única función que tiene doble comportamiento, pero no deja de ser una única función. ok, ¿Sí? gracias. Por eso me hace ruido, profe, separarlo así, el negativo, el conjunto de negatividad, menos uno, uno y uno infinito, porque si es una sola función, es un todo, si por un lado no Pero le incluye el uno, en este caso, porque justo se da que la rama azul es como la primera parte y de la otra la roja, pero es casualidad, no siempre pasa esto. claro, sí, si no tiene nada que ver, no lo separamos, pero cuando está incluida por un lado y excluida por otro, es como que está incluida porque es un todo, digamos. Es que acá estás hablando en general del conjunto de negatividad de f de x, no estás indicando qué le corresponde a una rama y qué le corresponde a la otra. Claro, exacto, por eso lo decía. Sí, sí, en general. Nicolás, no sé si quieres preguntar algo. Profe, entonces no debería ir una U de unión entre esos dos Es rangos. lo mismo poner unión o poner punto y coma. Son escrituras que son válidas ambas. No, Ok, el punto no. y lo que había mencionado antes de que poner el interí como de ambas ramas estaba mal, Sí. yo en mi práctica lo fui analizando como que eran dos funciones que compuestas formaban la f de x. Entonces por eso escribí Mm. interí de una g y de la interí de una h, pero después lo Ojo que concluyo no, como una interí de una mm, f es tanto. no son funciones compuestas, es otra cosa, ¿eh? Ojo con Amigo, confundir el ¿cómo estás? concepto. Disculpa que te conteste recién, boludo. Bueno, Salí del lateral, fui a pero cada comer rama... ramen. Esperen que muteo porque había. En realidad estaría mal que vos analices el interí de las dos ramas porque solamente una de las ramas va a cortar y lo que nosotros estudiamos también es que ustedes puedan determinar para qué rama lo analizo. Si yo lo analizo en las dos, es porque no estoy entendiendo que solamente va a cortar en una. Entonces la parte de la interpretación también es una parte de evaluar. Por eso hice hincapié en que lo tienen que determinar antes de analizar. Porque Claro, no pero... son dos funciones, es una única función. Ese es el tema. Ok. ¿Sí? Cristian. Sí, en el conjunto de negatividad, yo he puesto menos uno infinito menos el uno. ¿El menos uno es abierto o cerrado? Esa es la duda que me... Es con paréntesis porque es raíz. Ah, ok. Si Te soy hago raíz una, no puedo ser ni negativo ni positivo, porque soy justamente cero. Ah, ok. Está bien, gracias. ¿Alguien iba a hablar? Sí, no, el tema de las raíces, si yo tengo un valor para la función en -1, tengo un valor y es válido, ¿no? Es cero. Y cero está dentro de la No, condición. sí, pero el cero es de i. Esa Sí, coordenada es -1, 0. Menos uno de x, cero de y. sí. No sé a qué pregunta vas. No, no termino de entender por qué -1, entiendo que es raíz, ¿por qué lo tengo que excluir del conjunto de positividad? Porque las raíces es el conjunto de ceros. Es cuando Ah, ok. cuando y vale cero. Está bien, por Y definición, toda digamos. esta parte es cuando se encuentra por encima de la x, o sea, cuando es mayor a cero, y la otra es cuando es menor a cero. Sin Si incluirlo, soy claro. cero, no soy ni positivo ni negativo. Ok, ok, gracias. Bien, vamos entonces con la función racional, ¿sí? En el chat no sé si hay alguna consulta, calculo que no, si no,
Alguno de los dos profes me diría. Bueno, función racional. Recuerden que la identificábamos porque eran una función racional donde teníamos en el numerador un polinomio y en el denominador también un polinomio. Lo primero que tenemos que hacer era encontrar el dominio de la función, ¿sí? Primero, dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de f? Todos los reales menos 0. Bien, todos los reales menos el 0. ¿Cómo se dieron cuenta de que el 0 no formaba parte del dominio? Acuérdense que tengo restricción y que el denominador tiene que ser mayor, no, tiene que ser distinto de 0, ¿sí? El denominador tiene que ser distinto de 0, por lo tanto, despejan este 3x distinto de 0 y nos queda que x es distinto de 0. Este 0 es el que se excluye en el denominador, en el dominio, perdón, cualquier cosa ahí, ¿sí? Así que este sería mi dominio. ¿Qué teníamos que hacer posterior a determinar el dominio de f? Encontrar f estrellita, ¿se acuerdan? Que era mi función factorizada. Tengo que factorizar la función para ver en qué se termina convirtiendo. Si en una lineal, en una cuadrática o en una homográfica. ¿Qué caso de factoreo puedo utilizar en el numerador? Distributiva, puede ser, ¿no? Distributiva no es un caso de factoreo. Factor común. Factor común. Factor común, ¿sí? Factor común. ¿Y quién voy a sacar como factor común? 3x. X. 3x. 3x. 3x, y entre paréntesis me va a quedar x al cuadrado Más 2. Se nota ahí que podemos simplificar el 3x y que me termina quedando que mi f estrellita termina siendo una cuadrática, ¿no? Que termina siendo x al cuadrado más 2. ¿Sí? Bien, una vez que tengo mi f estrellita, la voy a marcar para que les quede después en el Power, teníamos que encontrar el punto abierto. ¿Cómo encontraba el punto abierto? ¿El punto abierto cuál era? ¿Cómo lo encontraba? Lo que está excluido del dominio. Claro, pero ahí tengo la coordenada de x nada más. O sea, Ah, bueno, reemplazás el valor que está excluido del dominio, reemplazás x en la función con ese valor. Bien, en f estrellita, En acuérdense, f, ¿sí? sí. Entonces me va a quedar 0 al cuadrado más 2, termina quedándome mi punto abierto, ¿cuál va a ser? En 2. 0, punto y Punto y coma, coma, 2. Claro. 2. Ahí me tengo que acordar que tengo que hacer un agujerito cuando grafique, ¿sí? Acá, que sería este punto abierto. Bien, ¿qué más teníamos que encontrar? El conjunto de ceros. El conjunto de ceros. El conjunto de ceros, que lo podían hacer ustedes de f de x o de f estrellita de x. ¿Sí? Sí. Era lo Con la mismo. resolvente. Yo lo voy a hacer de f estrellita porque me parece más cómodo y rápido y fácil. ¿Sí? Igualo a 0 y empiezo a despejar. Pueden Bien. hacerlo con resolvente, ¿sí? O pueden despejar a través del concepto de módulo. Módulo. Si yo aplico el módulo, me doy cuenta que me va a quedar una raíz cuadrada de menos 2. ¿Y esto qué pasa? No tiene Imaginario. solución en reales. No tiene solución en En el- reales. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el conjunto de ceros? Vacío. 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 O sea que esta gráfica no corta al eje X. Sí, Cristian, decime. Perdón, fue si querés. Perdón. Ah, pensé que querías preguntar algo. No. Bien, no sé quién más tiene la mano levantada. Gabriel. Yo, profe, no, yo lo que no entendí del ejercicio es por qué saco el punto abierto, porque pensé que era para las partidas nada más. No, porque la característica de la racional es que siempre va a tener un punto abierto. La Ah, partida no es que tiene un punto abierto, es que es la condición de la rama. ok, gracias. O sea, las racionales siempre tienen un punto abierto. Sí. Listo, gracias. Bien, ¿estamos en condiciones de graficar ya? Sí. Recordemos que tenemos que graficar a esta, ¿no? A x al cuadrado más 2. Y para Sí. eso me tengo que acordar las características de esta función.
Es una función cuadrática cóncava hacia arriba que va a tener como raíz a nadie, porque no tiene, o sea que tendría que recordar que acá hay un punto abierto y podría encontrar el vértice, ¿no? De esta función. ¿Y cuál es el vértice de Sí. esta función? 2. Es El vértice es una coordenada. ¿Cuál es sería? 0, 2. 0, 2. Bien. Coincide con el punto abierto, ¿están de acuerdo? Sí. 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 Bien. Lo voy a hacer en la otra, para que quede más lindo. ¿Sí? Entonces, en 1, 2, yo sé que es cóncava hacia arriba y que va a tener un punto abierto justamente en esta coordenada, lo hago bien exagerado para que se vea, y que es cóncava hacia arriba. Si quieren me pueden dar valores, yo lo voy a hacer algo aproximado, ¿sí? Si quieren pueden darle valores y encontrar coordenadas para poder guiarse un poco más y hacer una gráfica un poquito más exacta, pero de esta forma estaríamos bien. ¿Sí? Sí, profe, ¿Qué más me pedía? Sí, la única forma de saber la amplitud ahí de la parábola es sí o sí dándole valores a la función. sí. Porque como no pasa por el punto cero de X, o sea, no pasa por X, no pasa por el 0 de X, Tenés que no darle ten- valores. sí o sí. Cuando X vale Perfecto, 1, cuando X vale 4. perfecto. ¿Cuál es Profe, la lo imagen? que Sí. o lo ¿Qué? asumí, yo más o menos me di cuenta, pero ¿cómo sacó gráfica, analíticamente el vértice? El vértice tienen que usar la fórmula del vértice acá en la cuadrada. Menos b Bien. sobre 2 por a y ese valor reemplazarlo en f estrellita de x. Bueno, listo, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Qué me pedía aparte de graficar la imagen nada más, no? Sí. Sí. Bien. ¿Y cuál es la imagen? 2 más infinito. ¿Y el 2 cómo lo indicó? No incluido. No incluido. No incluido, con paréntesis. ¿Sí? Más infinito. Bien. Gabriel. Profe, disculpe. Ahí donde me perdí yo, porque me salió bien, el ejercicio me salió analíticamente bien y el gráfico bien, pero donde yo tenía la duda es si 0 no está en el dominio, ¿cómo puede ser que el vértice sea 0,2? Es que el vértice no es 0,2. El vértice es 0,2 de la función cuadrática, que justo coincide con el punto abierto, por eso hay un agujerito acá. Pero no está incluida ahí, por más que está el agujerito, o sea, pasa por, No, no está rebota incluido. ahí. Acá no hay función. Acá no hay función. Cuando x vale 0 no hay función. El vértice vos lo encontrás de la función estrellita para poder saber si pertenece o no. Justo en este caso coincide, pero podría no haber coincidido y que el vértice sea una coordenada válida. El punto abierto puede coincidir con el vértice, con la raíz, con la ordenada al origen o con nada. Ser una coordenada del gráfico, cualquiera. Claro, pero el vértice no está incluido en la función. En este caso no. No, eso no lo entiendo mucho. El vértice no está incluido porque justo es tu punto abierto. Si vos lo querés buscar, así como uno busca la ordenada al origen, la raíz y el vértice para orientarte y hacer la gráfica, está bien. Vas a ver que raíces no tiene, la ordenada al origen te da 2 positivo y que tu vértice coincide con esa ordenada al origen. Ahora, no estamos graficando la función cuadrática. Nosotros estamos graficando la función racional. Por ende, hay un valor que está excluido del dominio. Ese valor que está excluido, en este caso, es un punto abierto. ¿Por qué? Porque no está definido para x de nuestra función racional. Recuerden que la función racional está disfrazada de parábola, está disfrazada de recta, está disfrazada de hipérbola. Entonces, si a vos, en este caso, el vértice o la ordenada al origen, si querés también, te coincide con el punto abierto, eso que está pintado lo quitas. Por eso te queda el punto abierto y por eso no está incluido ese 2 en la imagen de la función. Genial. ¿Queda claro ahora? Sí, yo pensé que factorizándola terminaba siendo lo mismo, la función racional que la factorizada, pero bueno. La Es que función la gráfica sí. factorizada, claro, la gráfica de la función, la gráfica que vos vas a representar de tu función racional es esa función factorizada que encontraste.
pero no estamos hablando de una parábola. Tiene forma de parábola, pero no estamos hablando de la función cuadrática, ¿sí? Estamos hablando de la función racional. Entonces, sí o sí, ese valor que está restringido del dominio, tengo que quitarlo de mi parábola, de mi recta, de mi hipérbola, que puede ser un punto abierto, o bien me puede coincidir si, por ejemplo, es una función, perdón, si toma forma de hipérbola, puede coincidirme también con una asíntota. Entonces, no necesariamente es un punto abierto, podría ser una asíntota también. Ese Wi-Fi. ¿Me escuché muy rápido? ¿Se corta o No, algo? no, se cortó un cachitín, pero nada, Ok, mínimo. ok. Cristian y después Carlos. O sea, consulta, por ahí hice una pregunta medio aburrida, ¿no? Pregunta Pero, o igual, no sea, importa. en la gráfica sería como que está partida. O sea, yo tenía entendido que las gráficas como que la función es continua, que siempre hay un valor en el medio. En este caso, ¿cómo sería? Como que viene la parábola de La arriba hacia continuidad es otro abajo. concepto Ah, ok. Lo van a ver después, en un que lo vamos ratito. a ver en un rato, quédate tranquilo igual. Em, Ok, pero en este caso como que Es una serían única, dos. es una función sola, que tiene un punto que no, donde no pertenece. O sea, es ¿cuál una es el, Pero gráfica. cuál es el la dominio línea, de la como que la función línea se racional? interrumpe. La línea hay un tramo donde no tiene un valor, como que estaría Un cortada. único punto donde no hay valor, ¿eh? Es un Perfecto. Ah, ok. valor, no es un tramo. Es un Sí, punto. sí, sí, un valor, está bien. Pero, o sea, como que estaría. Si yo lo hago microscópico y hiper zoom, como que no habría, no continuaría la línea sobre ese punto. No, no, claro. Ok, Hay un perfecto. agujero. Gracias. Carlos. Sí, lo mío te voy a hacer una pregunta para así me queda claro. Vos en el ejercicio no lo pediste. Conjunto de ceros ya no tenía. Pero el conjunto de positividad sería de menos infinito a 2 y de 2 a más infinito. No, el conjunto de positividad tenés que No. analizarlo del eje X. Serían Ah, todos los cero. reales menos el cero, igual que el dominio. ¿Para qué valores mirando el eje X hay función? Por encima del eje. ¿Pero no es equivalente a lo que él dijo? 2 no, 0, No, el chicos. 2 no, No, cero. cero, El 2 cero. es de Y, Es no de, es de X. 0 de X. La tiene que- imagen es de 2 a más infinito, Claro, excluyendo el 2. y el conjunto de negatividad, entonces, ¿qué sería No no existe. no tiene. existe. Perfecto. Ariel, Ariel, Sí, siguiendo con el tema este del punto abierto. El punto abierto está en este caso en 0,2. ujú. Digamos, ahí no hay función. ¿Cómo, cómo puedo reemplazar ese punto 0,2 en la función y ver que realmente ahí no hay función? ¿cómo reemplazarlo? No entiendo la pregunta. O Mirá, sea, así como... si vos reemplazás por 0 en la función original, te queda una indeterminación, te queda 0 sobre 0. La profe buscó, por Sí, ejemplo, la pero ordenada al origen y la raíz con respecto a f estrellita. ¿Qué hubiera pasado si la intersección con el eje Y la hacía sobre la función original? Vos reemplazás a la x por 0. sí, Entonces te va a quedar 0 en el numerador, 0 en el denominador. Ahí llegas a algo que no tiene mucho, no te da un número, ok, ya está, ya lo vi. ¿sí? Eso lo vamos a ver la clase que viene. La clase que viene. Bien, Gracias. dejo de compartir. Ahora les subo este Power para que les quede con las anotaciones. Y ahora están en manos de la profe. Ok. Bueno, voy a compartir yo entonces. Díganme cuando se ve bien, ¿eh? ¿Se ve o no? La seguimos viendo usted. Todavía no. Ok. No sé, se ven nada más que los videos. Ahí se ve. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Ro. Perfecto, bueno. Vamos a arrancar con el tema de límites, ¿sí? Quiero ver si se ve. Ahí está. Bien. Lo primero que vamos a analizar, espero ser clara
concisa, que no se corte internet y, y que se escuche bien. Nosotros con una función intentamos representar y estudiar cuantitativamente el cambio que una magnitud expresa cuando varía otra. ¿Qué quiere decir esto? Que una función es una relación entre dos variables, ¿sí? Nosotros sabemos que a cada valor de x le corresponde un único valor de y, vimos el concepto de función, cuándo era función. Lo que nosotros vamos a analizar ahora es qué es el límite, ¿sí?, de una función en un determinado punto. Para poder analizar el límite, yo lo que tengo que entender es el concepto de lugar. Es decir, el límite de una función en un punto tiene sentido de lugar. Yo me voy a ir aproximando, ¿sí?, cuando la variable independiente x se va a ir arrimando a un valor determinado. Y eso me va a arrojar una determinada imagen, ¿sí? Ahora, a partir del concepto de límite, nosotros vamos a poder analizar qué ocurre cuando nos acercamos a un valor de x que es demasiado chiquito o qué ocurre con esos valores cuando se hacen extremadamente grandes, ¿sí? Voy a tratar de ser lo más clara posible, ¿sí?, para que se entienda el concepto. Hola, hola, ¿me escuchó? Sí, sí. Sí, Ah, ok, sí. ok. Bien, bueno. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve límites o se ve el ejemplo, chicos? Se Se ve la ve definición. La definición nada más. Ok, Ahí. bueno, bien. Ahí va queriendo. Vamos acá. Ahí va. Nosotros tenemos acá, ¿sí?, una primera función, que es una función ¿de qué tipo? Lineal. Lineal, perfecto. Entonces, nosotros sabemos que esto es una función lineal, ¿sí? ¿Y cuál es el dominio de la función lineal? Los Reales. reales. Todos los Todos reales. los reales, perfecto. Bueno, nosotros queremos ver qué pasa con la función para valores cercanos a x igual 2, ¿sí? Para eso, lo que vamos a hacer es lo que se llama entorno reducido de 2. El entorno reducido son los valores próximos a 2. Pero yo no estoy diciendo el 1, no quiero un entero anterior o el 3. Yo quiero valores que están más cerquita todavía, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, que entre el 1 y el 2 hay infinitos valores. Y entre el 2 y el 3 también hay infinitos valores. Entonces lo que vamos a hacer es una tabla que me va a mostrar mi entorno reducido. Fíjense que yo acá les puse valores de x como 1,7, 1,8, 1,9, 1,95, y podría acercarme un poquito más, ¿sí?, y poner, por ejemplo, 1,999, y estoy cada vez más cerca del 2. Sí. Bien. Sí. Si yo reemplazo el valor de la x en la función, ¿sí?, si yo hago f de 1,999 y busco la imagen, ¿qué es lo que tendría que hacer? 2 por 1,999 y le resto 1. Y esto me va a dar 2,999, ¿sí? Estoy tratando de asignarle valores a la x próximos a 2. Y podría, como ven de este lado, cada vez estoy más cerquita del 2, ¿no? Bien. Y si voy del otro lado, tengo el 2,3, tengo el 2,2, tengo el 2,1, el 2,5. Podría acercarme muchísimo más y hacer, por ejemplo, 2,001. Entonces, desde este lado también me estoy acercando al 2, tomando un valor muy, muy, muy cercano. Y si lo reemplazo en la función y hago f de 2,001, lo que obtengo es 2,001 menos 1. El resultado de esto me va a dar 3,001. ¿Sí? Me estoy aproximando con respecto a x a 2, y eso me va a arrojar una imagen también
cercana a un determinado valor, ¿sí? Fíjense que yo acá, esta casilla la voy a dejar vacía, porque yo no quiero saber qué pasa en 2. Yo quiero ver qué pasa en su alrededor. ¿Cuál es el comportamiento de la función para los x cercanos al 2? No su imagen, ¿sí? Entonces, si el valor de la x se aproxima al 2, ¿cuál es su imagen? ¿A qué se aproxima? Se aproxima al 3. Al 3, exactamente. Bien. Esto que nosotros estamos haciendo en este entorno reducido nos muestra, por ejemplo, por izquierda y por derecha, lo que está ocurriendo cerca de x igual 2, ¿sí? Entonces, en el cuadro este, lo que vemos es que cuanto más nos aproximamos a x igual 2, su imagen, ¿sí? Los valores de f de x se aproximan a 3. ¿Hasta acá estamos bien? O sea, Sí, ¿se sí. entiende? Sí. Sí, yo tengo una consulta. Que lo que hice fue armar un entorno reducido. Sí, decime. ¿Por qué se toma el 2? ¿Que es siempre el coeficiente principal y se descarta el No, -1? no se descarta ni se toma nada, es arbitrario, podría haber analizado qué pasaba en 180. Puse un Ah, ok, ok, ejemplo, nada ok. más. Ah, ok. Y eso lo va a asignar el enunciado. Bien, entonces, gráficamente nosotros sabemos que estamos hablando de una recta, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Fíjense que en rojo les puse que cuando nos acercamos al x2, su imagen se va a ir aproximando al 3, ¿sí? Me ayudas porque con la tele Entonces, no. simbólicamente nosotros vamos a escribir el límite. Cuando x tiende a 2, el límite, cuando x tiende a 2, esa flechita es que tiende a 2, no en 2 específicamente, para nuestra función y el resultado nos va a dar 3. O sea que el resultado del límite es 3. ¿Sí? Así es como se lee la notación que nosotros vamos a empezar a utilizar. Acá se los puse de Perdón, manera general. Sí, decime. una pregunta. ¿Se acerca al 3 porque la recta en este caso es ascendente? ¿Tiene relación eso? Porque a medida que me voy aproximando al 2, por los dos lados de la X, su imagen se está aproximando a 3, a este valor que está acá. Yo me paro acá en 1, dijimos, su imagen me va a dar 1. Es lo que hicimos en la tabla, ¿sí? Lo que pusimos acá. Yo me paro en 1,7, su imagen me va a dar 2,4. Si yo me acerco un poquito más, en 1,9, su imagen me va a dar 2,8. Yo me sigo acercando en 1,999, su imagen me va a dar 2,999. Entonces, a valores próximos a x igual 2, su imagen me va a arrojar valores próximos a 3. Eso que hacemos de manera analítica es lo que nosotros observamos en nuestra gráfica. Y aunque parezca una obviedad, en este caso puse una función lineal que se va a ir complejizando un poquito, ¿sí? Hasta acá lo único que dije fue, cuando a mí me dice qué valor de x tengo que analizar para ver si existe límite, voy a armar una tabla con un entorno reducido para ese valor al que está tendiendo la función y voy a observar a qué se aproxima la imagen en esa tabla, que en este caso dijimos se aproxima a 3, desde los dos lados. Entonces, de manera general, yo acá les escribí cómo sería el valor de nuestro límite o cómo lo vamos a utilizar, cuál es la notación que nosotros vamos a ver. El x tiende a un valor de x sub 0, este valor de x sub 0 que tenemos acá. Y el resultado va a ser nuestro límite, es decir, este valor que observamos que tiene como imagen ese intervalo o ese entorno reducido que estamos analizando, ¿sí? Repito, esto se lee de la siguiente manera. El límite, cuando x tiende a un determinado valor, ¿sí? En este caso lo llama x sub 0, depende del libro, depende de la notación, para nuestra función es igual a, y el valor del límite es lo que nosotros
observamos sobre el eje Y, ¿sí? Voy a ir a un ejemplo número 2 que tenemos acá, en donde el enunciado me está pidiendo que yo analice el comportamiento de la función para los valores cercanos a 2, ¿sí? Yo primero pregunto, siempre me pregunto, ¿qué función estoy analizando y cuál es su dominio? Entendemos todos que estamos hablando de una función cuadrática, ¿verdad? Sí, Y que el dominio de la función cuadrática, ¿cuál es? Todos reales. sí. Todos los reales. O sea que yo en mi entorno reducido puedo tomar cualquier valor, ¿sí? Y en este caso quiero los próximos a 2. Entonces, acá la profesora hizo una tabla y dice, bueno, tomé por ejemplo como valor de x al 1, al 1,5, al 1,8, al 1,9, 1,95 y cada vez más cerquita, al 1,999, ¿sí? No es necesaria una tabla tan grande. Con que me pongan 3 valores, para mí está bien. Yo siempre iría por estos valores que están acá, que son los más próximos. Si quieren agregar 9.999 o a cuanto más cantidad de 9 tenga, más próximo va a ser al 2, ¿no? Profe, puede ser porque yo lo que En hacía era tomar solo con un decimal, el 1,9, el 1,99 y el 1,999. Exacto, sí. Y para el otro lado lo mismo, 001, 01 y 1, digamos. O sea, coma 1, coma 01 y coma 001. Bien, Y repito, 3. en este caso estoy tomando muchísimos valores. Con que me escriban 3 nada más va a ser suficiente. Bueno, ¿Sí? 3 por derecha y 3 por izquierda. pero 3 cercanos, digamos. Exacto. Recuerden que estamos hablando estamos tratando de armar el entorno reducido. Este valor que nosotros tenemos acá, ¿sí? Esta primera tabla, refleja los valores de la función para los que son menores que 2. Se denomina acercamiento por izquierda, ¿sí? Nosotros estamos tratando de encontrar valores desde un lado, lo estamos mirando la gráfica desde un lado. Ahora, acá hice otra tablita en la que yo tomé valores que vienen desde el otro lado. ¿Desde qué otro lado estoy viniendo si tomo estos valores de la X? Derecha. Desde la derecha, ¿sí? La idea de encontrar los valores que corresponden a la columna de Y o f de X es reemplazar, ¿no? En nuestra función por esos valores de X que estamos tomando en el entorno reducido. Y en este caso, repito, nos estamos aproximando desde el lado derecho. Si nosotros vemos la gráfica que tiene esta función, sabemos que es una parábola, ¿sí? Que cuando la X tiende a 2, su imagen, ¿a quién se está aproximando? 4. 4. Fíjense que los valores de la tabla son cada vez más cercanos a 4, ¿sí? De un lado y del otro. Son cada vez más cercanos a 4. Entonces, repito de vuelta, la notación que nosotros vamos a utilizar es el límite cuando x tiende a 2 de esta función, que en este caso sería la cuadrática, nos da por resultado 4. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ok, bien. Acá tenemos una tercera función, y les voy a dar, ¿qué son? Son y 39 y 40. Bueno, les voy a dar 10 minutitos para que me respondan estas 3 preguntas. ¿Qué función estamos analizando? ¿Cuál es el dominio? ¿Y qué ocurre con los valores de la función cuando nos aproximamos a x igual 1? Es decir, tratemos de hacer un entorno reducido, ¿sí? Para x igual 1 y me escriben cuál es el límite de la función. ¿Les parece? Les doy así 5 minutitos para que lo hagan. Bueno. A ver a qué llegamos. Y lo ponemos en común.
Bueno, yo soy una persona muy ansiosa. ¿Puedo A3. responder, por Estamos ejemplo, qué función estamos analizando? racional. Racional. Bien, estamos Todos los reales menos hablando de uno. una función racional Sí. y sabemos que el dominio son todos los reales Menos 1. menos el 1. ¿Por qué el 1 no lo quiero? Porque si no se hace 0 mi denominador. Bien. ¿Qué ocurre con los valores de la función cuando nos aproximamos a 1? Lo que me está preguntando es el límite Sí, tienden a cuando 3. x tiende a 1 para esta función. ¿Sí? O sea, nosotros queremos saber este resultado de acá. Tienden a 3. 3. 3 positivo, Sí, les digo, ¿verdad? Ujú. sí. Bien. ¿Y qué hicieron? Hicieron una tabla de valores, entiendo yo, con x y f de x, en donde se aproximaron al 1 y habrán puesto, no sé, 0,99, 0,999 y, por ejemplo, 1,01 y 1,001. Con hacer 3 en total está bien. ¿Sí? Bien. Yo había hecho. Conocer Yo 2, 3 entendí que eran 3 valores de la de cada izquierda y lado es 3 de la derecha. Ok, suficiente. gracias. ¿Sí? Con O 2 sea, sí son 2 y 3. 2 estamos bien, ¿por qué? Porque vamos a poder visualizarlo, ¿no? Yo sé que este me da, por ejemplo, 2,97 aproximadamente, Sí. y Y el otro este da 2,9, 2,997. ahí va. ¿Sí? Y si yo sigo agregando 9, se van a seguir agregando 9 acá. Bien. Y del otro lado nos queda, por ejemplo, 3,0003001. O sea, sigue, ¿no? 3,03, sí. Bien. Y si... me falta uno. 3, lo puse al revés. Bueno. El otro es 3,03 y ese es Exacto. 3,003. Ahí va. 3,03 y 3,003. Tienden a 3. ¿Sí? Es decir, de este lado es aproximadamente 3, está tendiendo a 3, que es lo Sí. que nosotros escribimos acá. Perfecto. Bueno, eso que nosotros hacemos con nuestro entorno reducido es lo que podemos observar cuando nosotros tenemos la gráfica de la función, ¿sí? Cuando nos vamos aproximando al 1 de x desde el lado izquierdo o desde el lado derecho, la imagen se está aproximando a 3 de un lado y del otro, ¿sí? Ahora, esa función para 1 no está definida, por eso tiene ese punto abierto. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Consulta, ¿por qué hay que agarrar y hacer todos los cálculos con los números más cercanos? Si hago directamente el valor para 1 me da 3, ¿no es más fácil así? Si vos reemplazás a la x por 3, No, perdón, por por 1 1. no, porque yo no te estoy pidiendo la Porque imagen no, de la claro. función y Está no bien. está definida justo ahí. Vamos a suponer que es una lineal, como en la anterior, o una cuadrática, que sí está definida. Vos lo que estás buscando, si reemplazás por 1, es la imagen, es decir, la coordenada del punto. Y el contenido de la clase de hoy es límite, es decir, valores próximos. Estamos hablando de valores cercanos a 1. ¿Cuál es el comportamiento de la gráfica cuando la x se aproxima a 1? Es para entender la noción de límite, ¿sí? Ok. Avanzo un poquito más y repito un poquito lo mismo, ¿no? En este, creo que cuarto ejemplo, lo que tenemos es una función partida, en donde para los x menores o iguales que 0, la gráfica está representada por un pedacito de parábola. Y para los x mayores a 0, la gráfica está representada por un pedacito de recta. Si a mí me pregunta, ¿no? Para esta función partida, que tiene dominio todos los reales, ¿qué es lo que ocurre cuando la x se aproxima al 0? ¿Sí? En este caso, fíjense que el límite no existe.
¿Por qué no va a existir? Y acá es donde entramos en algunos conceptos que hay que empezar a tener en cuenta. En primer lugar, nosotros dijimos que estamos analizando por izquierda y por derecha la función. Para eso hay una notación en particular. El límite, cuando x tiende a 0 por derecha, tiene un más en el exponente de esta función. Y el límite, cuando x tiende a 0 por izquierda, tiene un menos en el exponente de la función. ¿Sí? Para que exista función por derecha y por izquierda, tiene que coincidir nuestro límite. Entonces, observando la gráfica, sin armar el entorno reducido, observando la gráfica, el límite cuando x tiende a 0 por derecha, significa que yo tengo que observar viniendo desde este lado, que es el lado derecho de la función. Si yo me aproximo al x0, su imagen se va a ir aproximando al 3. Sí. Bien, o sea que el resultado acá sería 3. Si yo vengo desde el lado izquierdo, es decir, vengo desde este lado observando a la función del lado izquierdo, y me voy aproximando al 0, su imagen se está aproximando al -1. Entonces, como estos dos valores son distintos, significa que esa función no va a tener límite, no existe ese límite. Puedo decirlo así, o puedo decir entonces, no existe el límite cuando x tiende a 0 para la función. ¿Por qué? Porque los valores me están dando distinto, ¿sí? Y nosotros vamos a analizar qué pasa en un determinado valor de x y lo vamos a analizar desde la derecha y desde la izquierda. Ese analizar desde la derecha y desde la izquierda se llama límites laterales, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Perdón, no se escuchó, Rocío. ¿Se llama límite? Laterales, Laterales. laterales, límites Gracias. laterales. Bien, repito de vuelta, viene desde la derecha y viene desde la izquierda, que es lo que nosotros analizamos acá. En la próxima filmina tienen la notación, ¿sí? Es decir, el límite lateral, repito de vuelta y es lo que dije antes, ¿no? Por izquierda tiene un menos en el exponente, el límite lateral por derecha tiene un más en el exponente, y para que exista función en ese punto que estamos analizando, esos límites laterales tienen que coincidir, ¿sí? Todo este material se los voy a cargar igual, esto que estoy explicando. Sí, por favor. Sí, así ya lo tienen. Ya No está me cargado quedó muy igual. Ya claro. está cargado, bien, buenísimo, gracias Lu. Bien, entonces, repito de vuelta, ahora que analizamos los límites laterales, podemos decir que existe límite siempre y cuando cumpla con estas condiciones, ¿sí? Que exista el límite por derecha y el límite por izquierda y que esos dos valores sean exactamente iguales. Entonces podemos concluir y decir que el límite cuando x tiende a esa función existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque los límites laterales son iguales. Se me chispoteó ahí una liñita. Bien. ¿El límite de una función existe? Si coinciden, ¿sí? Y además me da el mismo número real. ¿Estamos? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me da el mismo número real? Porque nosotros vamos a analizar límites que tienden a infinito, no solamente a un número, ¿sí? Hasta ahora analizábamos qué pasaba cuando se aproximaba a un número, por derecha y por izquierda. Bueno, también vamos a ver límites al infinito, ¿sí? En donde nosotros queremos saber qué pasa cuando el valor de la x es extremadamente grande o extremadamente pequeño. En este ejemplo acá, fíjense que va a analizar las dos cosas, por ejemplo. Podemos observar la gráfica y estimar el valor del límite solo por derecha, según esta gráfica. ¿Por qué? Porque no tiene nombre la función, yo no sé si es una función homográfica
u otro tipo de función y solamente me está mostrando este cuadrante. Entonces, según esta gráfica, ¿sí? Nosotros vamos a poder analizar el límite a 0 por derecha, nada más, y qué es lo que ocurre cuando el valor de la x tiende a infinito positivo, ¿sí? Fíjense que el valor de el límite a la derecha de x0 es más infinito. ¿Por qué? Porque si yo vengo desde el lado derecho y me voy aproximando al x igual 0, la imagen ¿hacia dónde se va? Hacia arriba, no va hacia un punto. Entonces, como se va hacia arriba, la imagen es infinito positivo, ¿sí? Que es lo que está marcado acá. La notación sería el límite, cuando x tiende a 0 por derecha, me da por resultado infinito positivo. Hasta ahí lo que ya veníamos trabajando, ¿no? Observar qué es lo que pasa si vengo caminando desde el lado derecho, si vengo desde este lado. Lo próximo que me está mostrando es qué es lo que pasa cuando la x tiende a infinito, positivo, ¿sí? Es decir, cuando nosotros nos vamos hacia el infinito de x y estima que es 0 porque se va a ir pegando al eje sin tocarlo, ¿sí? Entonces me está diciendo que el límite cuando x tiende a infinito positivo me da por resultado 0 de la y, que es lo que marcamos acá. Entonces nosotros podemos analizar a un punto por izquierda y por derecha, o podemos analizar los extremos, ¿sí? Infinito positivo e infinito negativo. Para que quede más claro, yo acá traje dos gráficas, ¿sí? Voy a ir a la primera, a la función h. La función h es una función cúbica que tiene como dominio todos los reales. Entonces yo pregunto, por ejemplo, observando la gráfica, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 para esta función h? 0. Bien, Cuando X, 0. bien, es 0. ¿Por qué? Porque desde la derecha, si yo me aproximo al 0, su imagen se aproxima al 0, y si vengo desde la izquierda y me voy a ir aproximando al x0, su imagen también me da 0, ¿sí? Entonces, por izquierda y por derecha dan lo mismo, o sea que es 0 el resultado. Bien. Ahora, podría analizar, por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito positivo de h de x. Es decir, ¿qué pasa con la función cuando los valores de x son extremadamente grandes? La gráfica que está haciendo, ¿crece Crece a infinitamente? más infinito, tiende a más infinito. Exactamente. El resultado siempre es lo que nosotros observamos sobre el eje Y, ¿verdad? Entonces, el resultado en este caso sería infinito positivo. ¿Y qué pasa si yo quiero ver qué es lo que pasa con cuando la x tiende a infinito negativo de esta función? Cuando me voy hacia el menos infinito. La gráfica que está haciendo está cada vez más Menos abajo. Infinito negativo, Menos tiende a infinito infinito negativo. negativo. Bien, tiende a infinito negativo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá con este primer ejemplo? Yo puedo analizar un punto Sí, sí. por izquierda o por derecha, o puedo analizar los extremos. Bien, ahora vamos a la otra gráfica, ¿sí? A la de f de x, en donde, lo voy a escribir con otro color, yo quiero ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, el límite cuando x tiende a -1, que es justo donde está la asíntota, ¿sí? Estamos claros que es una función homográfica, ¿no? Que tiene asíntota vertical en x igual -1 y tiene asíntota horizontal en igual 3. ¿Eso lo podemos observar? Sí. Bien. perfecto. Sí, sí. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es el límite cuando x tiende a -1 de esta función? Yo tendría que analizar por izquierda y por derecha qué es lo que está pasando.
el límite, cuando x tiende a -1 por derecha de la función, ¿sí? Yo vengo desde el lado derecho. Más Más infinito. infinito. Se va O hacia hasta- arriba, Más perfecto, infinito. infinito positivo. Y si vengo desde el lado izquierdo, Infinito Infinito negativo. negativo. Infinito bien, negativo. me da infinito negativo. Por ende, ¿existe el límite de esta función? No. No Ahí no. existe el límite, perfecto, bien. Entonces vamos a escribir acá, ¿No es infinito sobre infinito? no existe el límite cuando x tiende. No, no. No existe el límite. Recuerden que para que exista el límite, por izquierda y por derecha me tiene que dar el mismo valor numérico. Y en este caso me da infinitos negativos encima, ni siquiera tiene al mismo infinito, no se van por izquierda y por derecha hacia arriba, ni por izquierda y por derecha hacia abajo. Perdón, no tiene límite cuando x tiende a -1, ¿correcto? No es que no Exacto. tiene límite la función. No, no. Cuando tiende a -1, Bien, utilizando gracias. acá de la x. Gracias. Y si yo pregunto, por ejemplo, el límite cuando x tiende a más infinito, ¿qué pasa cuando la función se hace con la x extremadamente grande? ¿Qué está Tiende a cero. haciendo? No, ¿Tres? 3. a Tiende a la, 3. tiende a la 3, a 3, asíntota. cualquiera. A Sí, 3, ¿Tiende a cero? perfecto. No, No, a la tiende a 3. asíntota, claro. Exacto, porque hay una asíntota. Entonces, cuanto más grandes son los valores de x, más Claro. pegadita está la gráfica a mi asíntota. Entonces, sería en este caso que el resultado me da 3 positivo. Y hacia menos infinito, el límite, cuando x tiende a También. menos Tres. infinito, También. A 3 positivo también. exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más chiquitos son los valores de x, Claro. más pegadita está la gráfica a la asíntota, ¿sí? Entonces, para que quede claro, nosotros podemos analizar qué es lo que está pasando a un valor finito o a un valor infinito, ¿sí? El valor de x tiende a, este número que está acá puede ser finito o infinito, positivo o negativo, y el resultado que nos va a dar va a ser un valor finito o un valor infinito. O también puede no existir, ¿no? El valor del límite. Cuando no existe, recuerden que se escribe la E tachada. Esas son las dos cosas que nosotros vamos a poder analizar y esas son las 4 variantes que nos pueden llegar a aparecer, ¿sí? Creo que lo puse al revés. Acá. Bien. Avanzo un poquito más para poder explicar el concepto de continuidad, ¿sí? Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta, alguna duda con esto que se explicó de la noción de límite? No, Por acá ahora no. no. Espera que Por ahora lleguemos no a la estamos complementaria. resolviendo nada, ¿sí? Por ahora no estamos resolviendo ningún límite, sino que lo que estamos haciendo es tratar de analizarlo, sea desde el gráfico o sea desde una tabla con un entorno reducido, ¿sí? Y el resultado que nos puede llegar a dar puede ser, repito de vuelta, finito o infinito. Puede aproximarse a un número o puede aproximarse a cualquiera de los extremos, ¿sí? Para entrar un poquito más en límites, yo les voy a explicar el concepto de continuidad, ¿sí? Cuando una función es continua, básicamente cuando yo trazo la gráfica y no levanto el lápiz o el teclado, lo que sea que estoy usando para graficar, entonces significa que no se corta ni se rompe en ninguna parte. Si yo les muestro este gráfico 1, ustedes me dicen, ¿es continuo o es discontinuo? Continuo. Es continuo. Ahora, ¿pasa lo mismo acá? No, No. No. el vacío. A diferencia del gráfico 1, el gráfico 2 lo que está teniendo es un punto vacío, Sí. ¿sí? Entonces hay una parte en la que no está definida la función, tuve que levantar el lápiz y seguir. Ok, les voy a mostrar este tercer gráfico. ¿Es continua esta función? No. No. No, ¿por qué? Porque desde acá hasta acá yo tuve que levantar, o sea, lo naranja quedó hasta acá la gráfica y después levanté el lápiz y seguí graficando desde acá arriba, lo azul.
O sea que tampoco es continua esta función. Y la cuarta, que está como con mucho zoom, pero se Tampoco. entiende que acá hay una asíntota vertical, entonces la gráfica va a ir pegándose desde ambos lados, pero acá no hay nada, ¿sí? Bien. Eso que nosotros podemos ver y reconocer, lo vamos a poder trabajar de manera analítica, ¿sí? Para que una función sea continua, tiene que cumplir con 3 condiciones. Una función es continua en un determinado punto, el ejemplo 1, el que vimos en el gráfico 1, sí, solo sí se verifican las siguientes condiciones. En primer lugar, que exista la función en ese punto, ¿sí? Que estamos analizando. En segundo lugar, que exista el límite cuando la x tiende a ese valor de a. Cuando digo que exista límite, ¿qué voy a tener que analizar? Por derecha y por izquierda, si ese valor me coincide. Y en tercer lugar, que la condición 1 y que la condición 2 sean el mismo resultado, ¿sí? En este caso acá, si alguna de estas condiciones no se cumplen, la función va a ser discontinua, que son los otros 3 ejemplos que nosotros tenemos. Y esa discontinuidad, ¿sí? Nosotros vamos a poder clasificarla. Entonces, 3 condiciones para que exista una función sea continua en un determinado punto. Que exista la función en ese punto que nosotros queremos, es decir, la imagen, ahí sí el punto. Que exista el límite, ¿sí? El ver qué es lo que está pasando, el comportamiento alrededor de ese valor de a. Y tercero, que esos dos valores sean lo mismo. Si alguno no cumple, va a ser discontinua, como el ejemplo 2, 3 y 4. Ahora voy a ir uno por uno, ¿sí? En el gráfico 1 tenemos f de 1, de menos 1. Si yo, vamos a suponer que no, que este valor está, yo la gráfica la recorté, ¿sí? Es una función polinómica. Yo estoy analizando qué es lo que está pasando para x igual menos 1, que es donde nosotros tenemos este punto A. Entonces, para menos 1 me da 5 como imagen. Bien. Entonces, cumple con la primera de esas condiciones. Tiene imagen el menos 1 y es el punto menos 1, 5. El límite cuando x tiende a menos 1 también se aproxima a 5, porque desde la izquierda y desde la derecha tienden al mismo valor, ¿sí? Entonces, como este me da 5 y como este me da 5, es decir, la condición 1 y 2 son iguales, existe la función. Y existe la continuidad en ese punto x igual menos 1. ¿Sí? En el gráfico número 2, no existe f menos 1. ¿Por qué? Porque fíjense que hay un punto abierto. Entonces, no cumple con la primera condición, pero sí cumple con la segunda condición, que existe el límite. Alrededor de menos 1 puedo analizar qué es lo que está pasando. En este caso, nosotros vamos a decir que es una discontinuidad evitable. Es decir, si se cumple que existe el límite, pero no existe la imagen, entonces es una discontinuidad evitable en ese valor de x igual a. Es evitable, ¿por qué? Porque nosotros podríamos redefinir el dominio, ¿sí? Y se evita esa discontinuidad. Por ahora me interesa que entiendan las 3 condiciones, ¿sí? Condición 1, condición 2 y condición 3 para analizar la continuidad. ¿Hasta acá alguna duda? Profe, perdón, capaz que es tonto, pero ¿por qué imagen coincide con el límite 1 igual 2 en el gráfico 1? Que la condición 1 es la misma que el 2. Que el valor que te dio la imagen es Listo, el mismo que el límite. listo, gracias. En este caso no. En el segundo ejemplo no. Bien. En el gráfico Profe, número... antes, Sí, decime. en el condición de continuidad pusiste que existe el límite cuando f de x tiende a y los valores tienen que ser en números reales. ¿Cuándo se da que no sería real? ¿Cuándo se da? Sí. Lo vamos a ver en el gráfico 4. Ah, bueno, perdón. No, no pasa nada, es una buena pregunta. Bien, en el gráfico 3, lo que nosotros tenemos es que existe la función en el punto, fíjense que acá está pintado,
y acá está vacío, o sea que la imagen para -1 es 2, ¿sí? Pero si analizamos desde la derecha y desde la izquierda, esta función no tiende a lo mismo, ¿sí? Desde la derecha tiende a 5 y desde la izquierda tiende a 2. Entonces no existe el límite. Entonces la función va a ser discontinua, ¿sí? Y lo que me estaban preguntando, que entiendo que tiene que ver con esto, ¿sí? Que si nosotros analizamos, por ejemplo, qué es lo que está pasando para x igual 2, f de 2, la primera condición en este último gráfico, hay una asíntota, entonces no está definida la función, ¿sí? Y lo otro que puede pasar es que el límite que tiende a un valor de x me dé valores, fíjate que acá, cada vez más grandes desde la derecha y cada vez más grandes desde la izquierda. Entonces no me da un valor numérico, sino que me está indicando que tiende a infinito esa función. Ese es el ejemplo quizás de lo que me estabas preguntando recién. Entonces, estas dos funciones tampoco son continuas, ¿sí? Voy a clasificarlas como discontinuas. Cuando no se cumple la segunda condición, ¿sí? Ya sea porque los límites laterales son distintos o porque me va a dar tendiendo a infinito, ¿sí? Es una discontinuidad esencial. La diferencia entre uno y otro es que la distancia acá entre la derecha y la izquierda es de salto finito, yo me puedo mover 1, 2, 3 unidades, y la distancia acá va a ser de salto infinito, ¿sí? Pero bueno, no les voy a pedir que me lo clasifiquen, sino que sí, o sea, que no me clasifiquen la discontinuidad, pero sí que me distingan cuando una función es continua o no en un determinado punto. Es decir, si cumple con las condiciones para ser continua. Y les puse acá un último ejemplo, ¿sí? Que me dice analizar de manera analítica la continuidad de la función en x igual 2 y en x igual 1. Y después graficar. Y la función que tengo es una función partida, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo es que responderme cuál es el dominio de esta función, que es lo que explicó la profe la clase pasada, ¿sí? Nosotros vamos a ver, bueno, bastante torcidito me salió. Vamos a ver qué es lo que está pasando para analizar el dominio entre menos infinito y 1 y entre 1 e infinito positivo. Como es una función partida, me está diciendo que para los x mayores o iguales que 1, ¿sí? Para los valores que están entre 1 e infinito positivo, la gráfica está representada por esta hipérbola, ¿sí? Y como es una fracción, yo sé que acá la x no puede ser ¿cuánto? 2. 2. O sea que va a tomar estos valores, en 2 no hay nada, y después sigue tomando valores la x. Y para, y para los x menores a 1, ¿sí? Para los valores que están acá, está representada por una recta. Y entre menos infinito y 1 sin incluir, voy a tomar todos los valores, ¿verdad? Sí. Entonces, el dominio de mi función partida sería entonces todos los reales menos -2. el 2. Bien. Siempre en una función que les dé para analizar, lo primero que observamos es el dominio, ¿sí? Para entender qué estamos trabajando. ¿Me lo pregunte o no me lo pregunte el enunciado? A nosotros nos pedía que analicemos la continuidad en x igual 2. Entonces, para ver eso, yo quiero ver si cumple con las tres condiciones. En primer lugar, me pregunta si existe la imagen para x igual 2, ¿sí? El 2 dijimos que está en esta parte de la función, o sea, representado en nuestra hipérbola. Y el dominio me está diciendo que acá no. ¿Por qué acá no? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay en x Punto igual abierto. 2? Un punto de discontinuidad. Una asíntota. No, una asíntota. Entonces, como no está definida, no existe el punto para x igual 2. Justamente porque acá vamos a tener una asíntota. Ya sabemos que la primera condición no la cumple, ¿sí? Entonces, ya sabemos que esta función entonces es discontinua, ¿sí? Sí. Bien,
La segunda condición es si existe el límite cuando x tiende a 2. Y para eso deberíamos completar, ¿sí?, un entorno reducido o hacer la gráfica y observar el gráfico para ver qué es lo que está pasando alrededor del 2. Es decir, para los x menores que 2 y para los x mayores que 2. Si nosotros completamos esta gráfica me da valores, por ejemplo, para 1,99 creo que daba -10, -100, -1000, y así podríamos seguir, ¿sí? Y para los mayores creo que daba 10, 100 y 1000. Entonces, yo ahí no observo que tiende a un número. Lo que está pasando es que acá se está haciendo cada vez más chiquito, o sea que tiende a menos infinito, y acá se está haciendo cada vez más grande, o sea que tiende a infinito positivo su imagen. Pregunta, ¿y es 1,9 en el primero? ¿Sería cuando es -10 corresponde o es 1,99? 1,9. Ah, ok. Gracias. Lo copié 2 veces, perdón. Bien, entonces, no existe la función y encima tiende a infinito. No cumple ninguna de las condiciones. Esta función es discontinua en x igual 2 de acá a la China, ¿sí? Porque va a diferentes infinitos, ¿no? Positivo y negativo, pero podría o no. Así tienda al mismo valor. Recordá que para que exista la función, para que cumpla con la condición de límite en un determinado punto, por izquierda y por derecha te tiene que dar un mismo valor real. No te tiene que dar infinito. Entonces ya no cumple tampoco con esta Ah, ok. condición. ¿Sí? Bien. Si nosotros analizamos qué es lo que está pasando para x igual 1, pasa lo mismo, ¿no? Primera condición, reemplazo por 1 o miro el gráfico y me fijo si tiene imagen. Y en este caso sí tiene imagen. Pero cuando voy a analizar el límite por izquierda y por derecha, me da que son distintos. Entonces ya no cumple la segunda condición. ¿Cómo va a ser esta función? Va a ser discontinua, ¿sí? Si ustedes hacen el gráfico, van a poder observar que cuando la x tiende a 2, por izquierda y por derecha me daba valores que tendían a infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que esta función es discontinua acá en x igual 2. Y cuando tiende a 1, tampoco, porque por izquierda me daba un valor y por izquierda me daba otro. Entonces, en x igual 1 va a ser una discontinuidad de salto finito, y en el x igual 2 va a ser una discontinuidad de salto infinito. Bien, ¿hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta? No, nada más como me voy a acordar de todo, pero. Sí, es lo único. Bien, a ver, no fueron tantos contenidos en el día de hoy. Yo voy a dejar de compartir, así me miran la cara. Yo lo que no termino de entender, Ay, no me encuentro, Rocío, ¿dónde estoy? No sé, que te vemos como en una montaña. Ahí está. Ah, porque era el fondo de pantalla, perdón. ¿Qué yo lo que, decinos? perdón, lo que Sí, no termino pregúntame. de entender, o sea, toda la explicación la entendí, fue claro, pero no me dimensiono eh, cómo sería un ejercicio, porque es todo a partir de la gráfica, estábamos viendo, vimos la noción, o no sé, estoy media perdida, o bastante. Bien, nosotros tenemos 2 clases. Yo no los quise abombar hoy con toda la información del límite. Entonces, Ah, hoy vimos nada más que una primera parte. Está bien, gracias. Hoy vimos una primera parte en donde, y hago el resumen, ¿sí? Vamos a ver qué es el concepto de límite en cuanto a lugar al que yo me aproximo, ¿sí? Que el límite no es lo mismo que la imagen, que quede claro, porque eso es muy importante. Y vamos a analizar el límite o desde el nombre de la función, y yo voy a tener que graficar o hacer el entorno reducido, o bien analizarlo desde la gráfica, ¿sí? Desde la gráfica les podemos dar un gráfico y pedir que analicen el límite cuando tiende a un valor o el límite cuando tiende a los extremos, sea un valor de x muy alto o un valor de x muy chiquito. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la continuidad, ¿sí?
que una función es continua si cumple con esas tres condiciones. Si una función es continua en un determinado punto, nosotros lo vamos a analizar analíticamente siguiendo esas tres condiciones. Si existe la imagen en ese punto, si existe el límite, es decir, por izquierda y por derecha me da el mismo valor numérico, y si coinciden estos dos números. Si alguna de estas condiciones no se cumple, la función es discontinua. Si no se cumple la primera, va a ser discontinua evitable. Si no se cumple la segunda condición, va a ser discontinua esencial. Ahora va a ser esencial de salto finito o infinito. Es de salto finito cuando los límites laterales son distintos. Y es de salto infinito cuando tiende a infinito, o los dos infinitos positivos o infinito positivo y negativo. ¿Sí? Eso lo vamos a poder hacer como observando la gráfica o, repito de vuelta, con el entorno reducido. ¿Sí? Hasta acá es lo que les voy a dar en el día de hoy, porque no me quiero meter muchísimo más, porque les voy a explotar la cabeza y yo sé que hablo mucho y muy rápido. Em, Así que, bueno, por ahora es eso, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Necesitan respirar? Sí. Un poco. Por favor. Sí, 10 minutos. Ok, sí, vamos a cortar un ratito, vamos a hacer un recreo, ¿sí? Y cuando volvemos, les voy a dar una actividad complementaria para que ustedes practiquen y si tienen dudas, ahí es donde, no sé quién era que me quería consultar algo, también lo podemos ver y podemos ver lo del GeoGebra. Así también aprovechan a usar el GeoGebra para graficar las funciones y poder analizar el gráfico por izquierda y por derecha o esos extremos, ¿sí? ¿Estamos bien? Erika, pregúntame. Profe, a mí me quedó, bueno, no sé si después lo consulto cuando vengamos del break, lo del ejercicio de la práctica, que le Sí, había lo podemos comentado. ver cuando volvemos del recreo. Dale, dale, bueno, gracias, profe. Así estamos. Bueno, no leí lo que pasó en el chat. ¿En el chat había alguna pregunta, algo? No, no, ¿Muchos insultos, Lu? no, tampoco. ¿No? Ok. Bueno, me pongo contenta entonces, si no me Y insultaron no, tanto. ¿A qué hora volvemos, profe, del break? volvemos menos cuarto, ¿te parece? Dale, 20:45. Gracias. listo. Nos vemos en un ratito, chicos. Gracias. Respiren.
Buenas, buenas, ¿ya volvieron? Gracias. De vuelta. Acá estamos nomás, no nos fuimos, estamos acá. Nunca nos fuimos. Nunca. Bueno, Never. ya tienen. Ah, no se olviden de dar el presente. Asistencia, me acordé. Ya tienen disponible la actividad complementaria, ¿sí? Para el que quiera comenzar a realizarla, está disponible la actividad y el espacio para subirla. Y quien tenga consultas nos puede hacer las consultas y entiendo que la profe les va a mostrar lo del GeoGebra también, ¿no? Arranco con eso para el que tenga alguna duda. Bueno, Bueno, inventemos una función, a ver. Vamos a buscar una. la que trabajé en la complementaria, si no. Ah, ok. La de la partida, así es más Claro. fácil. Ya comparto, ¿eh? Ahí les muestro la pantalla. Un segundo que quiero buscar una cosita. Bueno, todos tienen a mano la función partida que corresponde a la complementaria, ¿verdad? No, pero no importa. No, ahí la abro. No, pero no importa, ahí la escribimos entonces. La actividad complementaria decía, para los x mayores que 1, está representada por la recta menos x. Y para los x menores o iguales que 1, está representada por la parábola x al cuadrado menos 1. Yo, no sé si se... Ahí se ve GeoGebra, ¿verdad? Bien. Perdón, ¿es la actividad complementaria anterior? Claro, porque Ah, la ok. última es, claro, Sí. otra cosa. Está bien. Ahí se ve Sí. el power. Sí, sí. Bien, perfecto. Bien, en el power yo les voy a copiar cuál es la función que nosotros vamos a representar en el GeoGebra, ¿sí? Para el que no la tiene a mano, por las dudas. F de x era menos x si x es mayor a 1. Y por otro lado teníamos x al cuadrado menos 1 si el x era menor o igual que 1, ¿sí? Perdón mi letra, pero ya desconecté la tableta y estoy con el mouse. No sé si está medio Bastante bien. prolijo. Ok. Ustedes lo que, o sea, si nosotros vemos esto, entendemos, ¿no? Que entre menos infinito y 1, lo que estamos representando es la parábola x al cuadrado menos 1 Sí. en este intervalo. Bien. Y después, entre 1 e infinito positivo, estamos representando la recta menos x, ¿no? En este otro intervalo. Bueno, más o menos. Vamos a empezar primero por tratar de poner esta parte, ¿sí? En el GeoGebra. Acá donde dice entrada, ustedes van a escribir la palabra función y les va a aparecer esta pestaña, ¿sí? Te van a aparecer esas tres ventanitas. Función, datos de función y texto a función. Yo escribo función, el primero, y selecciono el del medio, ¿sí? Entonces, lo que me está pidiendo es que escriba la función que yo quiero representar. En este caso era x al cuadrado menos 1.
Si yo me muevo a la derecha, tengo que ponerle el extremo inferior, ¿sí? Que sería desde el menos infinito. El infinito lo tienen en símbolos. Y si yo me muevo a la derecha otra vez, tengo que escribir el intervalo superior, o sea, el 1, porque era hasta 1 que yo quería graficar, ¿no? Sí. Si le dan ahí al Enter, les va a aparecer la función partida en un intervalo solo, en el que está entre menos infinito y 1. ¿Me siguieron? Perdón, ¿cómo hacías para el infinito? Que yo ahí justo para el menos infinito Acá, en ponía el símbolo dos. de acá, es lo primero que Porque no aparece. no me había salido porque no me había pasado de lado. Listo. Ok. Voy a hacer lo mismo, pero con el otro intervalo, así representamos la recta. Escribo la palabra función, selecciono el del medio y la recta era menos x, menos x. Primero le indico la gráfica que quiero hacer y después le digo desde dónde hasta dónde. Desde el 1 hasta el infinito positivo. Y ahí sale solita. Bien. Yo creo que en el chat les había compartido qué era lo que teníamos que escribir. Repito, función, y van a seleccionar el del medio, que dice paréntesis. Escribo la función desde dónde hasta dónde. Función, coma, menos infinito, coma, 1. Cierro paréntesis. Yo lo hago así. Capaz hay otra manera de hacerlo, ¿sí? Y es válido también. Mientras ustedes puedan graficar, está todo bien. Esa es mi forma de graficarlo en el GeoGebra. ¿Sí? Es función, extremo inferior, extremo superior. Le tengo que indicar desde dónde hasta dónde. Nada más. Bárbaro. Gracias, Rocío, por No, explicarme. de nada. Igual creo que en el chat les puse, acá está, lo que, lo que yo escribo. Se los vuelvo a compartir de última. Esto. Sí, Nicolás, decime. Buenas, perdón. Estoy en la sección del campus para la actividad complementaria. En la de subir la actividad, no sé si está, falta configurar algo porque no hay como un botón donde subirlo. Dice estado de la Ahí, entrega, que hay tiempo Ahí todavía. reviso, a ver. Ahí ahí lo reviso. chequeamos. Gracias. Te iba a decir, el tiempo de la entrega es hasta las 11 de la noche, ¿no? Sí, Ah, pues yo lo subo a veces 11 y 10, 11 y 10, 10 y 10, 10 y media, y siempre me dice, es tarde, es tarde. porque el tope es a las 11, pero, pero está programado 10, 10 y media y te va a avisar que lo entraste tarde, pero no pasa nada. Ok. No sé si estaba la chica que quería consultar sobre ejercicios. Erika. Puede ser.